Adoramos al Señor juntos antes de despedirnos. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue en mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi Maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida.
Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Hola, bendiciones, amados hermanos y hermanas de Iglesia Cristiana Discipular. Qué gusto saludarles. Les envío un gran abrazo de amor en Cristo a todos ustedes. El día de hoy agradezco a Dios por la oportunidad de compartir su palabra. Me emociona y me llena de tanta alegría. La enseñanza de hoy estará centrada en un texto de la carta de Santiago. Santiago habla de una fe en acción. Y como una verdad central, Santiago enseña, la fe genuina se evidencia por una vida transformada, llena de madurez y fruto espiritual. Una fe viva produce obras que honran y glorifican a Dios. Uno de los propósitos de Santiago es evaluar nuestras vidas a la luz de las verdades que presentan, como testimonio de una fe verdadera y como un camino hacia la madurez espiritual. El día de hoy la enseñanza se titula La verdadera fe vence con fidelidad las pruebas de sufrimiento. La verdadera fe vence con fidelidad las pruebas de sufrimiento. Y estaremos estudiando Santiago capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 11. Empezamos con la introducción. Versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. En esta introducción presenta 3 elementos: el autor, los destinatarios y el saludo. El autor es Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Los destinatarios son creyentes judíos esparcidos en diversos lugares. El saludo significa tener gozo, estar contentos. En segundo lugar, tenemos enfrentando las pruebas de sufrimiento. Versículo 2 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí tenemos que tener una verdad muy presente, que el creyente se enfrentará a diversas pruebas. Estas son las situaciones adversas que prueban y examinan la legitimidad de nuestra madurez espiritual. Además, nos ayuda a impulsarla. Esta es una de las maneras con que Dios trata con sus hijos para llevarles a la madurez espiritual. Cabe resaltar que la prueba será de edificación cuando se responda de manera correcta. Pero además, Santiago mismo nos enseña en tercer lugar, cómo enfrentar las pruebas de sufrimiento. Nuevamente, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La manera con que debemos enfrentar las pruebas es con gozo. Esta es la actitud que es necesaria para la batalla. El gozo en el valle de las lágrimas viene de la confianza en Dios, quien guía cada circunstancia a la perfección. Elemento número 4. ¿Cuál es el propósito de las pruebas de sufrimiento?
versículos 3 y 4 dicen: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Uno de los propósitos es la paciencia, es decir, la perseverancia fiel al Señor. Santiago nos exhorta a considerar las pruebas de la fe como instrumento para producir madurez espiritual, y uno de estos frutos es la fidelidad perseverante a Dios. En las pruebas aprendemos a ser fiel a Dios a pesar del sufrimiento. Esto destruye una de nuestras excusas baratas en relación a la obediencia y el servicio. Y decimos: yo no voy a servir o yo no voy a obedecer porque no me siento bien a causa de una prueba. Bueno, Santiago nos enseña que debemos de ser fieles al Señor aunque nos encontremos sufriendo en medio de una prueba. Debemos de ser leales, debemos de seguir en obediencia, debemos de seguir sirviendo, debemos seguir siendo fiel a Dios aun cuando estemos en medio de la tormenta. Esto es uno de los frutos espirituales que la prueba produce en nuestra vida. Esta es la fidelidad. Y si la prueba no detiene la fidelidad, bueno, seremos personas constantes en fidelidad a Dios. Y esto es su voluntad. Y en esto Dios se glorifica y se agrada. En segundo lugar, la prueba tiene como propósito hacernos perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Estas verdades son una cadena. A la prueba la recibo con gozo, que me conduce a la perseverancia y luego a la perfección. Sin embargo, Santiago presentará un elemento más de cómo enfrentar las pruebas. Y este elemento más es el siguiente elemento, número 5, la sabiduría en las pruebas de sufrimiento. La sabiduría en las pruebas de sufrimiento. Vamos a leer el versículo 5. Y aquí conocemos que la sabiduría es necesaria en medio de la prueba. Dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ciertamente las pruebas se enfrentan con gozo, con perseverancia fiel, que producirá perfección, cabalidad, pero también a las pruebas debemos de enfrentarlas con sabiduría para tomar las decisiones correctas, para agradar a Dios en medio de la prueba. Debemos de ser sabios. Y muchos de nosotros, al estar en pruebas, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo vivir. Entonces, aquí cabe esta verdad. Si tenemos falta de sabiduría en medio de las pruebas, debemos de pedirla a Dios para que Él nos dirija en su sabiduría perfecta, para que Él nos dirija conforme a su voluntad y logremos vencer este proceso, añadiendo madurez en nuestra vida y añadiendo gloria a Dios. Acompáñenme a orar, hermano y hermana. Le agradecemos Dios, sabio, eterno,
soberano. Le agradecemos por su palabra, que es luz a nuestra vida, que es esperanza a nuestros corazones, que es el camino de su voluntad. Gracias por su palabra, porque nos está enseñando sabiduría, porque nos está guiando a la madurez. Señor, usted utiliza las pruebas para nuestro bien, para nuestra edificación, para nuestra perfección. Esperamos, Señor, con gozo las pruebas, y que al venir las pruebas, sí, la enfrentemos con gozo, que seamos fieles a su nombre en medio de la prueba, que seamos perseverantes y que seamos muy sabios en todo lo que podemos decidir en medio de la prueba. Y si nos hace falta sabiduría, Señor, dénosla. Dénosla para que en medio de ese sufrimiento le sigamos siendo fiel. Para que en medio del sufrimiento sigamos siendo obedientes. Ayúdenos, Señor, porque dependemos totalmente de usted. Sabemos que el fracaso se encuentra cuando queremos enfrentar las pruebas por nuestros propios medios y sin fe, pero vencemos cuando dependemos de usted y confiamos en usted, quien es nuestro Rey, quien nos guía en toda prueba y quien nos transforma el corazón a un corazón más cabal y más perfecto. Esto es lo que deseamos, Señor. Ayúdenos a aplicarlo en nuestra vida. Todo esto sea para la gloria de su nombre, para la edificación nuestra. Y hemos orado en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Además, Santiago nos enseña aún la manera en cómo se pide sabiduría para enfrentar correctamente las pruebas. Nos enseña Santiago que se pide con fe y no con duda. Versículos 6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cómo es descrita esta persona que duda? Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La persona que duda es una persona inconstante. Esa es la verdad. La duda nos hace inconstante y es causa de muchos fracasos, como es en este hecho de pedir sabiduría. Si pedimos sabiduría sin fe, no la obtendremos, porque esto nos hará un hombre inconstante en lo que creemos y en lo que no creemos. Así que es importante la fe. La Escritura nos dice que el justo vive por fe, y vive por fe en todas las áreas de la vida, y las pruebas no es una excepción. Debemos de pasar la prueba con fe y pidiendo sabiduría con fe y convicción que Dios nos puede conceder sabiduría y Él nos guiará conforme a su palabra. Además, una segunda manera en cómo debemos de pedir sabiduría a Dios es con humildad y no con orgullo. Versículos desde el 9 hasta el 11 dice: el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El orgullo es uno de nuestros males que nos limita llegar a la sabiduría y a correctamente enfrentar las pruebas.
Esto es una verdad, mis hermanos. Cuando nosotros enfrentamos prueba con orgullo, es decir, pensando que nosotros mismos podemos vencer, pensando que por nuestras propias fuerzas podemos luchar y ganar la batalla, pensando que por nuestra propia sabiduría lo lograremos, esto es orgullo, esto no es dependencia de Dios, y esto nos lleva al fracaso en medio de las pruebas. El éxito en las pruebas se encuentra en depender en Dios, ser humilde, tener fe, enfrentar la prueba con gozo, con perseverancia y con sabiduría. En conclusión, mis hermanos, el creyente enfrentará diversas pruebas. Estas se deben de enfrentar con gozo, perseverancia y sabiduría. Así producirá el fruto espiritual de la perfección y la cabalidad. Todos tenemos prueba y es por eso que debemos tener muy presente esta escritura y esta enseñanza. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Adoramos al Señor juntos antes de despedirnos. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada.
estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue en mi recuerdo, en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. Derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame